Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. En esta aventura exploraremos el fascinante mundo del incienso y su increíble historia. Desde hace mucho tiempo, la gente ha quedado encantada por los maravillosos aromas que surgen al quemar diferentes tipos de madera y hierbas naturales, como el incienso. Este aroma ha sido importante en ceremonias religiosas y curativas, y sigue siendo clave en las prácticas de la Wicca. Acompáñennos mientras descubrimos cómo esta antigua tradición ha influido en las creencias y rituales a lo largo del tiempo. Dentro vídeo. El hombre primitivo, al descubrir el fuego, se vio maravillado por los diversos aromas que emanaban al quemar diferentes tipos de maderas y hojas naturales. Entre ellas el incienso, cuyo uso se ha arraigado profundamente en la historia de la humanidad. Desde tiempos remotos, el incienso ha desempeñado un papel fundamental en las ceremonias religiosas y curativas de diversas culturas alrededor del mundo. Se cree que su humo ascendía hacia el cielo, llevando consigo las plegarias de las personas y aplacando a los dioses, razón por la cual muchas civilizaciones la consideraban un regalo divino de la naturaleza y lo veneraban como algo sagrado. Los registros históricos atribuyen el primer uso documentado del incienso a los antiguos chinos, alrededor del año 2000 a.C., quienes lo empleaban en rituales ceremoniales. Sin embargo, evidencias de enterramientos prehistóricos sugieren que su uso ya era practicado en el antiguo Egipto 1000 años antes con fines religiosos. Además, textos sagrados hindúes como los Vedas, datados alrededor del 3500 a.C., insinúan que su uso podría remontarse aún más atrás en la historia. Otras civilizaciones antiguas como Asirias, Babilonia y Persia también lo utilizaron con propósitos similares. Durante siglos, las rutas comerciales en el Medio Oriente prosperaron gracias al comercio de gomas y resinas, como el incienso y la mirra, que eran altamente valoradas y consideradas más preciosas que el oro en algunos casos. La famosa ruta del incienso, que se extendía desde la península arábiga hasta la India, tuvo un papel crucial en la difusión de esta práctica hacia Grecia y Roma. Las iglesias cristianas orientales adoptaron el uso del incienso para rituales de purificación y oración, influyendo posteriormente en la Iglesia Católica Romana. La India fue pionera en el desarrollo de un sistema codificado para la fabricación de incienso, clasificándolo en categorías como fruta, agua, fuego, tierra y aire. Tanto la cultura hindú como la budista valoraban sus propiedades medicinales relacionadas con su aroma, y su elaboración era llevada a cabo principalmente por monjes. La introducción del incienso en China alrededor del año 200 después de Cristo fue gracias a los budistas indios, y su fabricación se convirtió en un arte apreciado durante la dinastía Song. Con el tiempo, el incienso se extendió por el mundo, llegando incluso a Japón, donde los samuráis lo usaban para mantener la concentración y la calma en el campo de batalla. En Norteamérica, los nativos practicaban un ritual de purificación conocido como smudging, que implicaba el uso del humo de plantas como el cedro, la salvia y la hierba dulce para disipar energías negativas y promover la sanación. En resumen, el incienso ha sido un símbolo perdurable de purificación y conexión espiritual en diversas culturas a lo largo de la historia. Su aroma embriagador ha trascendido fronteras, uniendo a las personas en una reverencia compartida por lo sagrado y lo espiritual. Este puente cultural sigue fortaleciendo la conexión con lo trascendental, recordándonos la importancia de mantener vivas las tradiciones ancestrales y la espiritualidad en nuestras vidas cotidianas.
El incensario es un elemento esencial en la práctica de quemar incienso. Puede adoptar diversas formas y materiales, desde los elaborados recipientes metálicos utilizados en ceremonias de la Iglesia Católica hasta simples conchas marinas. El incensario cumple el importante papel de sostener el incienso encendido durante los rituales wiccanos. Si no puede conseguir un incensario adecuado, puede crear uno usted mismo. Cualquier recipiente o copa lleno hasta la mitad con arena o sal servirá perfectamente. La sal o la arena absorberán el calor del carbón o incienso, protegiendo el recipiente de posibles daños. Las varillas de incienso también se pueden insertar en la sal, mientras que los conos pueden colocarse sobre su superficie para su uso. La utilización de incienso en rituales y en la magia es todo un arte en sí mismo. Cuando no se especifique un tipo de incienso para rituales y encantamientos, confíe en su intuición y creatividad para determinar la combinación adecuada. Pueden emplearse inciensos en varillas o en cono, aunque la mayoría de los wiccanos prefieren el incienso crudo o granulado, aquel que se quema sobre piedrecitas de carbón, fácilmente disponibles en tiendas de artículos para ocultismo. Todos son igualmente válidos. En la magia ceremonial, a veces se busca la manifestación visible de espíritus, a través del humo que emana de los inciensos. Aunque esto no es típico de la Wicca, la diosa y el dios pueden ocasionalmente ser percibidos en el ascenso del humo. Respirar lentamente mientras se observa el humo puede inducir estados de trance que conducen a una conciencia alterada. En los rituales wiccanos practicados en interiores, la presencia de incienso es fundamental. Al aire libre, una hoguera suele ser su equivalente, o se pueden clavar varillas de incienso en el suelo. Por tanto, el incensario es una pieza importante en los rituales realizados en espacios cerrados. Para algunos wiccanos, el incensario simboliza el elemento aire y suele colocarse frente a las imágenes de las deidades en el altar, si las hubiera. Para activar el poder de tus inciensos, coloca tu mano sobre el incienso y pídele al espíritu de la hierba de la cual está hecho que transmita su energía a través del humo sagrado. Por ejemplo, si estás utilizando un incienso de canela, podrías decir algo así como: yo le pido al espíritu de la canela que traiga el poder de la limpieza, de la purificación, de la transformación y que transmita cada uno de estos poderes a través de este humo sagrado. Toma un poco de aire y sopla suavemente sobre tu incienso. Este acto simboliza el poder espiritual y nuestro poder personal. Además, puedes dibujar el símbolo del pentáculo sobre el incienso para fortalecer su energía. Otra opción es invocar la presencia del elemento aire a través del incienso. Recuerda que el aire es un elemental, por lo que debes ser respetuoso al solicitar su presencia y agradecerle por su participación. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, queridos navegantes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando el maravilloso mundo del incienso. Si desean aprender cómo fabricar sus propios inciensos, déjenmelo saber en los comentarios. Además, me encantaría escuchar su opinión. ¿Cuál es el incienso que les transporta a otro mundo o les brinda paz interior? No duden en compartirlo. No olviden dejar su like si disfrutaron del vídeo, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.